La intención es explicar y ayudar a pensar un poquito en qué medida utilizamos realmente la evaluación como una herramienta formativa al servicio del proceso de aprendizaje de los estudiantes, y ver cómo eso está estrechamente relacionado con el tipo de situaciones que les proponemos en las pruebas cuando los evaluamos, en las tareas que les proponemos para evaluar. El punto de partida de esto son dos cosas. Lo primero es que en general los educadores tenemos una cierta discrepancia interna, existencial, digamos, entre lo que decimos que queremos hacer, o no solo decimos, sino que realmente queremos y estamos convencidos que queremos hacer y lograr con nuestros estudiantes, y en general todos acordamos en que queremos formar gente que piense críticamente, que tenga capacidad de reflexión, que sea creativa, que comprenda realmente los temas que trabajamos con ellos y no solamente los repita de memoria, y que todo eso va a contribuir a tener una ciudadanía y ciudadanos más responsables. Pero en general tenemos una distancia entre esto que nos proponemos y lo que realmente ocurre y el tipo de cosas que les solicitamos a los estudiantes que hagan. Y un modo de ver eso es mirando las propuestas de evaluación que utilizamos. Obviamente puede ocurrir que uno enseñe de un modo y después evalúe de otro. De todos modos uno está en un problema si pasa eso, porque lo que uno evalúa es finalmente lo que le está diciendo al estudiante que es importante y que uno está valorando especialmente. Y el estudio parte también, lo que les voy a presentar, que fue parte de un estudio que hicimos, ahora les explico, de que una de las dificultades que tenemos los docentes es la cuestión del aislamiento en el que trabajamos. Normalmente el aula, en general, no digo que no ocurra a veces cosas distintas, pero la mayor parte de las veces el aula es un espacio cerrado, que se abre a veces cuando viene un inspector o en alguna ocasión que además la preparamos especialmente a veces. Pero no es un ámbito que sea objeto de revisión y de mirada de otros, y entonces mi convicción es que esa es una de las razones por las cuales muchas veces es muy difícil modificar lo que hacemos, también por otras, ¿verdad?, que tienen que ver con condiciones de trabajo, etc. Pero una de ellas es que para que uno pueda mejorar una práctica la tiene que someter a revisión, y la revisión no la puede hacer uno solo, sino que la mirada de otros aporta eso. Y por eso es importante tratar como de abrir una ventana a lo que ocurre dentro del aula, y revisar las propuestas de evaluación en el fondo es un modo de abrir una ventana. A veces es muy difícil y a veces casi imposible construir los mecanismos y hacerse los espacios para que los docentes podamos visitarnos mutuamente dentro del aula, por razones de horarios, de tiempo, etc. Pero a veces un modo parcial de aproximarse a eso y de empezar a discutir lo que hacemos es discutir sobre qué estamos evaluando y qué le proponemos a los estudiantes, y compartir eso con otros colegas como un primer paso de compartir nuestra práctica. Desde esta mirada nosotros tuvimos la oportunidad de hacer dos estudios en los últimos años. Uno que fue en el año 2008 en aulas de primaria, en aulas de sexto de primaria, y lo pudimos hacer en esos 8 países que están allí en imagen. Y en cada país lo que hicimos fue visitar 10 escuelas y 2 maestros por escuela, o sea que en total tuvimos 20 maestros por país, por 8 países, 160 maestros. Y a con cada maestro le hacíamos una entrevista en profundidad donde conversábamos sobre cómo evaluaba, qué hacía después de una evaluación con los trabajos de los estudiantes, qué hacía con los estudiantes que no lograban lo que él esperaba, qué tipo de criterios utilizaba a la hora de calificar a los estudiantes, etc. Y por otro lado hicimos una cosa muy sencilla, que fue pedirle a cada maestro que nos mostrara, que compartiera con nosotros lo que él quisiera, pero que nos interesaba ver las propuestas que él usaba para evaluar, escritos, pruebas, trabajo de habla, distintos tipos de tareas. El maestro elegía y nos mostraba, y lo que nosotros hicimos fue registrar eso con una maquinita digital, obviamente con la autorización del maestro, tomábamos fotos y
Con eso construimos un banco de 4.500 propuestas de evaluación de estos 8 países, que nos permitió ver mucho de qué cosas se proponen en las aulas de sexto. En 2012 tuvimos la oportunidad de replicar ese estudio, esta vez en educación media, en 4 países que están allí: Chile, Colombia, Perú y Uruguay, y nos enfocamos en ciencias naturales, en las materias, lo que nosotros habitualmente conocemos como física, química, biología, o materias equivalentes. Y de nuevo se hizo una entrevista con el profesor, de nuevo se le pidieron las propuestas de evaluación, y tuvimos 400 propuestas y 4.300 tareas. Normalmente una propuesta tiene, la diferencia es, una propuesta es la prueba y las tareas le llamamos a cada pregunta o conjunto de preguntas que están vinculadas a un mismo disparador o situación. Y en este caso hicimos además un cuestionario de los estudiantes para ver un poco la perspectiva de ellos. De allí hay material publicado y hay referencias que después les puedo pasar, hay material que está en manos de los compañeros de UREF para poder leer y avanzar con estos temas, pero identificamos 3 problemas principales, 3 cosas que nosotros creemos sobre las cuales deberíamos pensar un poco los educadores, y donde hay terreno para mejorar el modo de hacer las cosas y para mejorar esa práctica. Lo primero, y los 3 son estos 3 que están aquí, después voy a mencionar, voy a pasar por los 3 y voy a volver al primero, que es el que queremos enfocarnos en esta conferencia y en el proyecto del fondo que les estamos proponiendo. Lo primero que encontramos es que la mayor parte de las tareas en general no requieren demasiada reflexión. La mayor parte de las tareas son de evocación o recuerdo de conocimientos o contenidos, o de utilizar una fórmula para resolver una situación estándar, que tengo que ver qué fórmula tengo que hacer y aplico y hago las cuentas. Y así gruesamente uno puede decir, bueno, la distribución era algo así como 85 a 15, 85% de las tareas eran de este tipo y apenas 15% eran tareas que requerían más elaboración o reflexión. Ahora voy a poner ejemplos de las dos. Lo segundo es que, si bien los docentes en general tenemos un discurso muy fuerte en torno a que lo principal de la evaluación es que tenga un carácter formativo, en la práctica calificamos todo el tiempo. Lo que encontramos es, y obviamente nosotros no observamos aulas, no podemos hablar sobre lo que hacen los docentes dentro del aula. Sí podemos hablar sobre lo que aparece en los trabajos escritos como devolución del maestro, y que van a ver que básicamente son correcto, incorrecto, puntos. Muy pocas veces uno encuentra comentarios en términos de devolución. Y lo que los maestros y los estudiantes nos dicen sobre qué es lo que se hace en el aula. Y lo tercer problema que vemos importante es que, si bien calificamos todo el tiempo, lo que está detrás de la calificación es muy difícil de interpretar, porque los criterios que utilizamos varían mucho de un docente a otro y en general no están del todo explícitos. Y ahora van a ver cómo las lógicas que seguimos para llegar a ponerle a una persona una nota de aprobación o reprobación son muy diversas, y las cosas que tenemos en cuenta también. Y a veces la nota es el promedio de cosas muy variadas, y es muy difícil para el estudiante terminar de encontrar qué es lo que el docente espera. O en general en la educación media lo que ocurre es que el estudiante suele, con bastante rapidez, aprende a saber, con este docente tengo que hacer tal cosa, con este otro tal otra, con este sé que si levanto la mano, intervengo, me va a subir la nota por oral, etc. Entonces, para ilustrar rápido estos problemas que estoy mencionando. El primero, muestro 2 o 3 tareas. Esta es una tarea típica de escrito de biología, donde hay 4 términos de un lado y 4 definiciones del otro, y el estudiante lo que tiene que hacer es unir cada concepto con su definición. Como ven, lo que requiere es, en este caso, básicamente recordar definiciones,
Y muchas veces estas preguntas con un poco de sentido común uno también las puede resolver, porque puede darse cuenta, por ejemplo, que neuronas difícilmente sean sustancias químicas encargadas de transmitir información de una neurona a otra. Se repetiría. Pero bueno, básicamente esto requiere ese tipo de actividad mental de parte del estudiante. Aquí tenemos otro ejemplo donde le damos un diagrama de una parte de uno de los sistemas del organismo. Entonces se le pregunta qué es lo que eso representa y a qué nivel de organización de los sistemas del cuerpo humano pertenece. Tiene que identificar las partes a partir de los números que están indicados en el diagrama, es decir, tiene que recordar lo que estudió, vio y decir, bueno, esto es tal cosa, esto es tal otra, y anotar la función. Al final dice anota brevemente la función de cada una de las partes identificadas. De nuevo, lo que tiene que hacer allí es recordar la función y escribirlo. Esta es otra tarea del mismo tipo, donde tiene que clasificar distintos sistemas como soluciones, sustancias simples o sustancias compuestas. Aquí agrego este ejemplo para pasar al segundo punto, luego voy a volver a las actividades, que es el tipo de evolución. Si se fijan, esto es el típico escrito corregido, donde hay marcas de correcto o incorrecto y donde hay puntos. En el primer cuadro a la izquierda ven que hay 3 sobre 5 y eso se deriva de que el estudiante marcó bien 3 de las 5 respuestas, una la respondió mal y la otra no la respondió, la 5 la dejó en blanco. En la segunda pregunta sí hay un nivel de requerimiento mayor. La 2 dice explicar en qué consiste la cromatografía, su fundamento y su utilidad. Aquí esto ya es más complicado porque hay clasificar esto en el sentido de que teóricamente el estudiante tiene que dar una explicación. Ahí el problema es si la explicación que da es algo que realmente comprendió y es capacidad de explicarlo, o si la explicación es una reiteración de lo que se dijo en clase, de los apuntes que tomó, de lo que está en el libro. Allí esto es más difícil de evaluar. Pero básicamente estos son los tipos de devoluciones. En general encontramos pocos. Encontramos, por ejemplo, un maestro en Uruguay en sexto que fue de los casos más interesantes porque le escribía comentarios a todos los estudiantes, incluidos los que hacían todo bien. Cuando un estudiante respondía todo bien en matemáticas, por ejemplo, y le ponía, bueno, ¿y qué hubiese pasado si en lugar de tal número, tal situación, hubiese sido tal otra? Entonces a todos los hacía reflexionar a los que no lo habían resuelto bien en torno a la respuesta que habían dado, a los que lo habían hecho bien, igual les abría el horizonte a pensar en otras cosas. Cuando se les pregunta a los estudiantes, para tener esto de cuál es el tipo qué se hace, qué reciben como devolución de sus evaluaciones, aquí están las tablas para los 4 países. Como pueden ver, la respuesta mayoritaria que da el 86%, entre 84 y 86% de los estudiantes en los 4 países es esto de marcar errores y decir qué es lo que está mal. Y a la inversa, lo que menos ocurre es la opción 3, te escribe un comentario explicando la diferencia entre lo que hiciste y lo que se esperaba que hicieras. Y enseguida esto de ayudar al estudiante a detectar la diferencia entre lo que se le pidió o lo que el trabajo implicaba y lo que realmente hizo es el eje de una buena devolución y de la función formativa de la evaluación. Poco, sobre todo en Uruguay, te dan la oportunidad de rehacer el trabajo, la última de las afirmaciones, y eso tiene que ver con que concebimos la evaluación como un momento estático en el tiempo. La evaluación es lo que ocurre en los 40 minutos en que hacemos el escrito. En general, cuando en la vida real no es así, en general en la vida real cuando uno trabaja, hace una versión preliminar, la comparte con otros, la revisa, la vuelve a hacer. Y buena parte de las dificultades que están detrás de esto tiene que ver con que las tareas que ponemos, como muchas tareas son muy simples, como esta de relacionar los conceptos con sus definiciones,
Claro, una tarea de esas, la devolución que uno le puede dar al estudiante, pues no, es decirle está bien o está mal, o hacerlo pensar de por qué, si realmente tal cosa puede corresponder con tal definición, pero no hay mucho más para hacer. Por eso el tema del tipo de tareas que ponemos es muy importante. Y bueno, después a veces la mitad de los casos, o 60%, dicen que solamente les pone la nota y nada más. En fin. Esa es la mirada desde los estudiantes. Y esto es lo que les decía, les mencionaba recién, la diversidad de modos de calificar que tenemos los docentes. Entonces este es uno de los modos, que es la percepción subjetiva, ¿no? Este es un docente que nos dice, lo hago subjetivamente porque además depende para quién. Un 6 para vos no es lo mismo para mí. Hay un grado de aceptabilidad en función de las características de cada uno. Alguien que tiene problemas para expresarse por escrito, hago pesar más lo oral. Y en relación al promedio matemático dice, yo hago al revés, tengo la visión global de yo pienso que le tengo que poner tanto y cambio la nota matemática en el oral para que después me dé eso y no me joroben con el promedio matemático. Es una cosa que hacemos todos. Si mi visión es que fulano quiero que vaya con tal nota, bueno, le pongo en oral para que el promedio me dé eso. Que no digo que esté mal, el problema de fondo es que no está claro. El problema de fondo es qué quiere decir esta visión global de yo pienso que le tengo que poner tanto, ¿verdad? Que ahí hay un problema de falta de explicitación y de cuánto hay de que estoy valorando cuestiones de conducta o actitudinales, cuánto hay que estoy valorando lo que el estudiante realmente logra, lo que espero que logre como aprendizaje. En el segundo párrafo hay un problemilla, que por un lado está bien adaptarse a las características de cada estudiante, pero también hay un problema en que si yo digo a este estudiante, como tiene dificultades para expresarse por escrito, lo voy a mirar solo el oral, no lo voy a ayudar nunca a mejorar su expresión por escrito. Entonces, son cosas que no tienen solución fácil, son de las cosas que a cualquier docente todo el tiempo lo ponen en tensión y en estrés, porque uno tiene que decidir qué hace todo el tiempo con estas cosas. Pero este es uno de los modos de calificar. Hay otro que es más matemático, a todo le pongo puntos, no es de Uruguay, no me acuerdo si era Colombia o Chile. Hay una ficha o lista de cotejo por alumno dentro de los criterios para esta actitud ante el área y los valores. Por ejemplo, levanta la mano para opinar y tiene sus puntajes. Si el alumno recoge un papelito del suelo, se tiene en cuenta un tema transversal, la conciencia ambiental. Si participan en aula, en lluvia de ideas, también se les pone check. Al final tiene un valor, 5 puntos, siempre participa, 3 puntos, a veces participa, 0, nunca participa. A veces tenemos no necesariamente este caso, pero tenemos esta noción de que evaluar es poner puntos por distintas cosas, por intervenciones orales, por preguntas bien respondidas, etc. Y creamos una suerte de ficción matemática de que esos puntos los sumamos o los promediamos y después supongamos que tenemos un total de 30 puntos en una prueba y la escala de calificaciones de 1 a 12, entonces decimos, bueno, el que tiene la mitad tiene 6, que es el aceptable. Pero y no nos damos cuenta de que en realidad, si bien eso da una apariencia de objetividad y de algún modo nos resuelve un problema porque hay un procedimiento matemático para llegar a una decisión de asignar una nota, de todos modos sigue siendo oscuro qué es lo que estamos evaluando y sigue estando no definido qué es lo que el estudiante tiene que ser capaz de hacer y aprender. Una de las consecuencias que tiene esto y que es algo que está instalado en el sistema y que hace muy difícil modificar eso porque es una cuestión cultural que está en nosotros, está en los estudiantes, está en las familias, es que el eje de todo pasa a ser la nota, y esto nos lo decían algunos docentes en Chile, decían esto, la nota es como la plata, los alumnos solo toman en serio aquello que se califica, uno lo quiere hacer, es decir, no utilizar nota, pero si esto no tiene notas se bajan al tiro y hacen los trabajos a media. Entonces ahí tenemos un problema que es de motivación y que es particularmente difícil en el ciclo básico, cuando uno trabaja con adolescentes. Es mucho más fácil motivar estudiantes niños de primaria en la escuela, es bastante más fácil, aunque
hoy día cada vez más difícil, pero en general en bachillerato los estudiantes pues ya pasaron una etapa más complicada de la adolescencia, empiezan a tener claro qué es lo que quieren hacer o algunas ideas. La formación, sobre todo bueno, en el caso de adulto ni que hablar, que empiezan a elegir cosas más vinculadas a su vocación. En ciclo básico suele ser el momento más difícil y entonces es probable que uno no pueda evitar usar la calificación como una herramienta de motivación. A veces ni siquiera eso funciona porque hay muchos estudiantes e incluso familias a los que no les preocupa tampoco tener una mala calificación. En ese sentido a veces los docentes estamos totalmente desarmados. Pero lo importante es darnos cuenta que a veces nosotros mismos contribuimos a eso al estar calificando todo el tiempo y que una práctica que uno debiera ensayar cada tanto y eventualmente ir instalándola a poco es la de trabajar la devolución de tareas, proyectos, pruebas sin calificación y esa es una de las funciones que tiene la matriz de valoración, pidiendo al estudiante que contraste su trabajo con una matriz de valoración antes de discutir una calificación. Cuando uno pone la calificación, buena parte de los estudiantes ya se olvida o lo que les preocupa es qué tengo que hacer para subirla, pero no les preocupa qué tengo que hacer para mejorar el trabajo. Y cierro esta recorrida por el tema de las calificaciones con esto que es muy uruguayo, esto de valorar el esfuerzo, que no está mal, el problema es si uno solo valora el esfuerzo. Hay que hacer un seguimiento del estudiante del comienzo del año al final, no pretendiendo que todos lleguen al mismo punto, pero sí que haya una evolución de marzo a noviembre. No me guío por el que le fue mejor, sino por cómo le fue a cada uno en relación a antes. La mejor medida es uno mismo. Se valora el esfuerzo que hace por tratar de llegar a un mínimo aceptable. El que hizo el trabajo de hormiga, que se mantuvo todo el año con altibajos, pero todo el año trabajó, ese pasa. El grado de cumplimiento de las tareas es evaluado más allá de si está bien o mal la tarea, si intentó hacer algo. Aquí de nuevo hay un tema de tensión. O sea, creo que por un lado es importante valorar el esfuerzo y valorar el trabajo continuo de los estudiantes, pero al mismo tiempo es riesgoso separar el trabajo del resultado. Es decir, si simplemente le valoro al estudiante que se esfuerce y que haga intentos, pero si no consigue nada, eso no importa, eso es complicado. Se supone que el esfuerzo es importante por sí mismo, pero que tiene que dar lugar a algún tipo de logro. Esto de tener en cuenta el avance de los estudiantes, además está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero es importante tener en cuenta que está bien, sobre todo cuanto más chicos son los estudiantes, y se va haciendo más grave o más problemático cuanto más grandes son. Quiero decir con esto, es razonable, si mi visión es un niño de 5, 6, 7 años, está aprendiendo a leer, es razonable esperarlo y valorar el esfuerzo y lo poquito que vaya avanzando y darle su tiempo. A la inversa, estas afirmaciones serían absolutamente riesgosas si uno se ubica en la educación terciaria, en la formación de un médico o en la formación de un docente o en la formación de un técnico, en lo que sea. Si uno dice yo voy a evaluar si la persona cumplió las tareas, si se esforzó más allá, si está bien o mal lo que logró, pues se supone que en un nivel terciario donde estoy dando un título que habilita socialmente al desempeño de una función en la sociedad, pues no puedo decir este hombre se esforzó mucho, no sabe diagnosticar a un paciente, pero se esforzó tanto que le voy a dar el título de doctor. O sea, cuando llego al nivel terciario, obviamente pesa más, o debería pesar mucho más, tener claro qué tipo de capacidades y de conocimientos tiene que tener la persona para desempeñar la función para la cual se está preparando. Es muy importante, en mi opinión, distinguir claramente, primero, que la evaluación tiene dos funciones que son bien distintas. Una es la de certificar. Cuando uno califica, cuando uno da un título, cuando uno aprueba a un estudiante, está certificando, está diciendo públicamente que el estudiante conoce ciertas cosas. Y otra es la función de la evaluación cuando es parte del proceso de aprendizaje. Normalmente hoy día en la literatura se hace mucho la distinción entre evaluación del aprendizaje y evaluación para el aprendizaje.
Normalmente la evaluación formativa es la evaluación que no pretende calificar, sino que pretende ayudar al estudiante a avanzar en el proceso. Y luego es muy importante darse cuenta que siempre hay un componente interno y externo en la evaluación. Nadie se puede evaluar exclusivamente a sí mismo. Todos necesitamos y nos hace bien la mirada de otro. Y ustedes son evaluadores externos de sus estudiantes. Lo que ustedes hacen es darle una mirada externa, sea en términos formativos, sea a través de la calificación de lo que el estudiante está logrando. Obviamente se puede hacer bien, regular o mal. Del mismo modo, creo que es útil para uno como docente ser uno autoevaluarse, evaluarse con los colegas y a veces ser evaluado externamente por un supervisor o por un orientador o lo que sea. Obviamente, en la medida que el proceso de esa evaluación esté bien diseñado y sea claro, etc. Entonces, teniendo esas 4 categorías, uno puede decir, bueno, la evaluación interna para certificarse no tiene sentido. O sea, y ese es uno de los errores que a veces en los que incurrimos los docentes cuando entendemos la autoevaluación como que el estudiante se califique a sí mismo. En realidad la autoevaluación debería ser un proceso por el cual el estudiante revisa el trabajo, lo discute, analiza los puntos fuertes y débiles, etc. Pero la calificación, por definición, es una función que el sistema le da al docente, que es el que se hace cargo públicamente de que el estudiante conoce ciertas cosas. Entonces, en términos de evaluación interna, tiene sentido como parte de un proceso de autoevaluación con una función de aprendizaje. La evaluación externa sí puede tener esas dos funciones, la de calificar y certificar o la de ser una devolución que ayude al otro a mejorar. Entonces, con esto, simplemente, y no va a ser objeto de trabajo, será otro proceso en otro momento, el de las calificaciones. Simplemente me interesa dejar dicho, porque a veces yo sé que la calificación es algo que es de las partes más desagradables e ingratas que tiene la docencia, pero al mismo tiempo es una función que tenemos que cumplir. Es ingrata porque siempre tenemos dudas si estamos siendo justos, tenemos dudas de hasta dónde, tenemos una tensión inevitable entre mantener un nivel de exigencia y que los estudiantes tienen que lograr esto y si no, no puede ser que aprueben, y el riesgo que eso tiene muchas veces de que estemos expulsando estudiantes del sistema y la adecuación que queremos tener a las dificultades y a las posibilidades de cada estudiante. Esa es una tensión pues, que no tenemos más remedio que vivir con ella, pero que tal vez, creo que mi visión es que las rúbricas o las matrices de valoración son una herramienta que pueden ayudar a clarificar lo que se espera o lo que esperamos nosotros mismos de los estudiantes y que los estudiantes tengan más claro lo que se espera de ellos. Pero lo importante ahí, lo que hay en pantalla es dos de las 11 acepciones que tiene la Real Academia Española para el término certificar. Hay dos que a mi juicio aplican especialmente a nuestra situación como docentes. Y dice, asegurar, afirmar, dar por cierto algo, hacer constar por escrito una realidad de hecho por quien tenga fe pública o atribución para ello. Entonces, los docentes tenemos que dar cuenta de una realidad de hecho. La realidad de hecho es que un estudiante logró lo que se esperaba en un curso, lo puede haber logrado excelentemente o haberlo logrado apenas o no haberlo logrado, y las calificaciones son eso. Nosotros lo hacemos constar por escrito con una calificación y tenemos fe pública y atribución para ello. La familia, la sociedad, el resto del sistema educativo hace fe en lo que nosotros decimos. Y uno de los dramas que tenemos es eso, que a veces nosotros como docentes en nuestros cursos y luego los docentes que vienen después en los niveles superiores, una de las cosas es que dan por sentado que cuando van a dar el curso de matemática de quinto de bachillerato, que el estudiante viene sabiendo tal, tal y tal, y luego en general se encuentra que no lo sabe o que no lo vio, bueno, a veces que lo vio pero ya no lo recuerda. La universidad a veces dice, bueno, en realidad esperaríamos que los estudiantes lleguen con otras cosas que las que lleguen. Ahí hay un tema de diálogo, puede haber expectativas desfasadas, pero hay un tema que tiene que ver con que tenemos una función que cumplir, que a veces no logramos hacerla del todo bien y que no es fácil de hacer.
Vuelvo ahora entonces, sí, dejando dicho que el tema de calificar más allá de lo ingrato es parte de nuestro trabajo, me quiero enfocar en el tema de la otra cara, la evaluación que está al servicio del aprendizaje. Y entonces allí voy a recurrir a un autor, Grant Wiggins, es un autor estadounidense, que tiene muchos trabajos sobre el tema. Al final de la presentación las van a tener a disposición luego, hay una pequeña lista bibliográfica sobre estos temas. Y él lo que hace notar, dice, es los docentes, hay tres cosas que confundimos a veces. Una cosa, dice, es valorar el trabajo del estudiante, otra cosa es hacerle una devolución y otra cosa es orientarlo en su trabajo. Y él dice, muchos educadores parecen creer que la devolución significa brindar a los estudiantes mucha aprobación y un poco de desaprobación o consejo. Los elogios te mantienen en el juego, pero solo la devolución real te ayuda a mejorar. Esto tiene que ver con la tendencia que tenemos en primaria más que en media, a todo, siempre felicitarlos y siempre decirles algo positivo a los estudiantes, lo cual no está mal, te felicito y demás. Pero a veces pasamos una línea, que lo vimos en algunos testimonios anteriores, y los testimonios que recogimos de los maestros son más fuertes todavía, en el sentido de que algunos maestros nos dicen, yo, aunque esté mal, para mí está mal decirle que está mal. Yo siempre les digo igual, te has esforzado, te felicito. Entonces ahí Wiggins lo que dice es un problema, porque está bien que hay que elogiar a los estudiantes y hay que tratar de mantenerlos motivados, pero si yo no ataco las cosas que no logran hacer, difícilmente van a salir de allí, ¿no? Lo que veíamos hoy. Si él no tiene capacidad para expresarse por escrito y por tanto solo le voy a tener en cuenta su expresión oral, nunca va a aprender a desarrollar su capacidad de escritura. Y por otro lado, Wiggins lo que dice es muchas veces las valoraciones que hacemos son oscuras para los estudiantes. El estudiante a veces se da cuenta, dice, de que hay algo que no le gusta al docente, pero no termina de entender qué. Dice, el momento en que el estudiante comprende por qué una parte de su trabajo es un error, es algo completamente distinto del momento en que el estudiante percibe que al docente no le gusta esa parte del trabajo. Él lo que dice es que muchas veces las notas que damos o los puntos le dan la señal al estudiante que no hizo bien o que no hizo lo que se esperaba, pero no terminan de decirle cuál es el problema. Y él lo que dice es que muchas veces, en el fondo, parece como que estuviéramos haciendo el juego que hacemos con los niños del frío, tibio, caliente, en que el niño, uno elige algo, nadie sabe qué es y tienen que ir adivinando, yo le digo frío, porque yo pensé en la pantalla que tengo aquí atrás, y alguien dice, bueno, aquel cuadro que tenemos en la pared, frío, la cortina, tibio. Entonces, las notas a veces funcionan así, el estudiante le dan como una señal de si se está acercando o no, pero no termina de tener claro qué es lo que el docente espera, a veces porque nosotros no somos suficientemente claros, y porque muchas veces damos por sentadas muchas cosas en las propuestas que le hacemos a los estudiantes. Entonces Wiggins dice, hay que distinguir tres cosas distintas. Valorar es una cosa, no debería ser lo primero. Orientar es otra. Y lo que muchas veces dicen los docentes, le damos una valoración, le decimos al estudiante está bien, está más o menos, y de ahí pasamos a orientarlo, pero no nos enfocamos en el proceso por el cual el estudiante comprende cuál es la dificultad o la distancia entre lo que se esperaba de él y lo que realmente hizo. Y él pone un ejemplo que es muy bonito, que es, toma el caso de un maestro técnico que está dando un curso de soldadura, se llama Ralph el maestro. Y entonces dice, lo que hace este profesor es lo siguiente, les explica cómo proceder a hacer un trabajo de soldado, en que tienen que armar un ángulo, un marco en aluminio, les da un instructivo sobre cómo hacerlo, y luego los pone a trabajar, y dice, bueno, trabajan en sus mesas, cuando terminan ponen los nombres del equipo en el marco con un marcador y por favor vengan y los dejan aquí en esta mesa delante. Entonces los estudiantes trabajan, hacen sus marcos, primeros terminan, ponen su nombre, se levantan, vienen hasta la mesa con su marco muy contentos para dejarlo porque terminaron. Cuando llegan a la mesa se encuentran que arriba de la mesa hay una cantidad de trabajos de otros estudiantes de otros años similares y que están todos ordenaditos desde los que están perfectos, donde ángulos de 90 grados, etc., a los que están
está mal hecho, desprolijo, medio torcido. Y hay una gradación. Entonces dice, los estudiantes llegan, se encuentran con eso, miran lo que traen, y algunos, dice, se dan vuelta, vuelven a su mesa y se ponen a trabajar de nuevo. Entonces, Wiggins lo que dice es, ese es un buen dispositivo de evolución, porque es un dispositivo que le permite al estudiante darse cuenta él mismo de la distancia entre lo que se le pidió y lo que efectivamente hizo. Por eso dice, la devolución te dice lo que hiciste y lo que no, y te permite realizar autoajustes. Por tanto, cuanto más autoevidente sea la devolución, mayor será la autonomía que desarrollará el estudiante. Lo que dice es, deberíamos tratar de lograr que los estudiantes ellos mismos hagan la comparación, y eso es autoevaluación, comparar el trabajo con lo que debieran haber logrado. Y no tanto la nota, porque la nota como oscurece la reflexión y el estudiante empieza, o se desentiende el problema, o empieza a pelear con el docente como hace para subir 2 puntos y que tengo y le dije todo lo que usted quería. Entonces, esto que acabo de decir es relativamente simple en un producto material, porque es visible y es fácil esto que acabo de decir de poner y comparar. Pero no es imposible, es más complejo, pero no imposible con el trabajo, con otro tipo de producción intelectual. Entonces, y ahí hay 2 caminos básicos. Uno, imagínense un informe de ciencias o un texto escrito, una producción escrita. Un camino es elegir buenos trabajos, como 2 o 3, y pedirle a los estudiantes que cada uno compare su trabajo con un modelo de trabajo bien logrado, de lo que el docente considera que es óptimo, y que identifique las diferencias y haga el proceso de reflexionar sobre qué diferencias hay entre el modo en que él lo hizo y lo que... Otro proceso que vamos a ver luego, que es parte del modo uno de los modos de construir matrices de valoración, es discutir con los estudiantes, tomar trabajos y decir, bueno, vamos a discutir y a separar los que están muy bien, los que están más o menos y los que están mal. Y discutir con ellos cuáles son y por qué creemos que estos son muy buenos, por qué estos son regulares, por qué estos son malos. Y discutir los conceptos que están detrás. Un tercer modo, que es el sentido de la segunda parte, es tener una matriz de valoración, que lo que hace una matriz de valoración es explicitar las características que debe tener un trabajo aceptable, las características que debe tener un trabajo, que tendría un trabajo excelente, y pedirle al estudiante que valore su trabajo individualmente o en equipo con otros, muchas de estas cosas es bueno hacerlas en equipos, contra esa matriz. Lo importante es buscar mecanismos que ayuden al estudiante a revisar su propio trabajo y a pensar a partir del trabajo. Obviamente, y a eso es a donde vamos ahora, eso requiere que las tareas sean suficientemente complejas. Si la tarea es muy simple y si la tarea es marcar, unir con flechas definiciones y conceptos, ahí no hay mucho de evolución que hacer ni mucha reflexión, es poco lo que uno puede hacer. Por eso, y entro en la parte de avanzo a la parte central y ya final de esta primera charla. Por eso es muy importante reflexionar sobre las tareas que les ponemos, que tienen que ser tareas que requieran cierto grado de reflexión, que tengan cierto grado de complejidad como para que el estudiante vaya haciendo un proceso en el cual uno pueda hacerle devoluciones y pueda ir comparando el estudiante su avance con ejemplos modelo o con una matriz de valoración. Entonces vuelvo rápidamente porque quiero ir hacia lo que vamos a denominar en el marco de este proceso de trabajo tareas auténticas. Vuelvo sobre lo que decía hoy. Lo que encontramos en general son muchas tareas mecánicas. Esta es una tarea de matemática de sexto de primaria, que a mí me encanta porque cuando en el proceso de revisión de las tareas, esta me hacía volver a la infancia, porque es las cosas que yo hacía en la escuela, las conversiones de unidades, de decámetros, etc. Y lo interesante de la situación y de cómo se mantiene la cultura escolar a pesar de que el mundo cambia, es que hay unidades de medida que utilizamos aquí que yo siempre digo nunca las vi fuera de la escuela. Hay algunas que sí, hay, por ejemplo, convertir de centímetros cúbicos a litros, o hacer el cálculo, el otro día lo escuché rápido al ministro de Ganadería que decía, con la lluvia, decía, bueno,
600 milímetros, que es el acumulado, quiere decir que en este periodo de tiempo cayeron en cada metro cuadrado de terreno 60 litros de agua. Entonces, esas son conversiones que hacemos. Ahora, hay unidades como los hectómetros o hectolitros que se usan muy poco, o casi no se usan. Y lo más cómico es parte de mis diálogos conyugales. Mi esposa es profe de matemática, trabaja en magisterio. Yo siempre digo, ¿por qué no utilizan? Yo no entiendo todavía por qué no entraron a la escuela los bytes, los gigabytes, toda esta actividad. Hoy día es la unidad de medida más universal que los gurises la ven todo el tiempo. Pero sin embargo no las utilizamos. Entonces, el sentido que tiene poner esta tarea adelante es, a veces nos cuesta dar el paso de llevar nuestras tareas a contextos que sean relevantes en el mundo en el que vivimos hoy y en el mundo en que viven los estudiantes todos los días. Entonces, en esto, con unidades medidas. Lo segundo es que ya digo, y lo vuelvo a poner, pero es el tema de lo mecánico, ¿no? Esta es una tarea, no es de Uruguay, es de México, es un maestro de primaria. La tarea es, se usan 12 metros de listón para hacer 8 moños iguales. ¿Cuántos metros mide cada moño? ¿O cuántos se usan para cada moño? Entonces él tiene que hacer fracción y resolver una cuenta. Entonces, lo dramático, digamos, de la situación era que si leen la segunda, se usan 2 metros de listón para hacer 3 moños iguales. ¿Cuántos metros de listón se usan para cada moño? Y así seguía, había 8 veces la misma pregunta, cambiaba la cantidad de metros y la cantidad de moños, y el estudiante tenía que resolver. Este es el tipo de cosas y que nos ocurre en educación media, por ejemplo en física, donde termina siendo adivinar una fórmula y resolver un problema. Resolver un problema pasa a ser identificar una fórmula y aplicarla. También es muy difícil hacer devolución en una tarea de este tipo. Esta, bueno, es otra de estas para mí son terribles porque son las que se resuelven no requieren ni siquiera saber la disciplina, ¿no? Basta con ser un buen usuario del idioma español para resolverla. La capa de grasa que tenemos bajo la piel es un aislante y tengo que elegir una de las palabras de abajo. Entonces, si yo soy un usuario medianamente bueno del español, sé que es un aislante colesterol, no pega, es un aislante vegetales, tampoco, es un aislante venas, tampoco, es un aislante animales, tampoco, es un aislante infarto, tampoco, es un aislante aminoácidos, tampoco, térmico. No hay otro, tiene que ser esa. Entonces, pero a veces, o sea, no dudo de la buena voluntad de quien genera esta actividad, pero falta una reflexión en el sentido de qué necesita hacer el estudiante para responder esta tarea. En este caso, ni siquiera saber los temas, basta con, ya digo, con ser un buen usuario del lenguaje. Y luego el tema de las situaciones. Uno de los problemas que tenemos son lo que nosotros llamamos en esta investigación que les comentaba, las situaciones disciplinares escolares. O sea, son situaciones con contenidos de la disciplina, pero que solo existen en la escuela. Esta es, y buena parte de lo que hacemos, aparte que enseñamos básicamente la física newtoniana, pero la enseñamos en contextos que nunca uno se va a encontrar. Este es un caso típico, un gato se mueve persiguiendo un ratón sobre una trayectoria rectilínea. Primer problema, difícil que el gato y un ratón corran en trayectoria rectilínea. El gato comienza a perseguir al ratón desde el reposo y alcanza una velocidad de 8 metros por segundo en 5 segundos. ¿Okay? Luego continúa moviéndose a velocidad constante durante 4 segundos más. Y bueno, y sigue toda la... O sea, primero, no es una situación plausible. Segundo, no es una situación en la que uno no va a utilizar nunca la física para indagar cuánto le lleva al gato a alcanzar al ratón, si lo va a alcanzar o no. ¿Cuál es el sentido de esto? A ver, acá hay un esfuerzo, no quiero deslegitimar el esfuerzo. Acá el esfuerzo del profe es ponerlo en una situación y que utilice los conceptos y las fórmulas de tiempo, velocidad, etcétera, para resolver una situación. No está mal por sí mismo. El problema es que deberíamos dar un paso más y es no quedarnos en esto y no quedarnos en la mecanización, sino llevar al estudiante a situaciones plausibles. Y voy a poner un ejemplo contrastante por la positiva también de física. Este es otro profe
que fíjense en la situación que pone. Dice, luego de una mañana de intensa lluvia, a la hora del recreo varios alumnos quieren jugar al fútbol, pero en la cancha hay un gran charco de agua. Andrés, uno de los compañeros, propone, ¿por qué no le pedimos a la señora del servicio un lampazo para extender el agua y que se seque más rápido? Esa es la situación, que es una situación de la vida cotidiana plausible. Analiza la propuesta de Andrés y responde, ¿estás de acuerdo con la idea de Andrés? ¿Por qué? ¿Cómo puede fundamentarse esa idea desde el punto de vista científico? Utiliza para la fundamentación los conceptos de cambio de estado, calor y temperatura trabajados en clase. ¿Ven? Aquí hay dos diferencias fundamentales. Una es la situación, esta es una situación en que el estudiante puede reconocer como plausible y como real. Segundo, aquí no hay una aplicación mecánica de una fórmula, sino tengo que hacer ni tampoco simplemente tengo que recordar definición de conceptos, de qué cambio de estado, etcétera, sino que tengo que utilizarlos para dar cuenta de una situación y fundamentar si una idea o una propuesta es apropiada o no. Entonces, este es el tipo de situaciones que creo que deberíamos como pensar más. O sea, creo que tenemos dos desafíos. Uno es el de tener cada vez más un repertorio de situaciones reales o no necesariamente cotidianas, es un modo, situaciones de la vida social, información que aparece en la prensa, yo qué sé, datos estadísticos, estoy pensando ahora en matemáticas, datos estadísticos del dato de inflación que apareció ayer y las declaraciones del ministro, o en el caso de ciencias, no sé, cosas o discusiones que están vinculadas al medio ambiente, como es el tema de hoy día de Aratirilla. Hay mil temas propios de la vida cotidiana, de la vida en la sociedad, de lo que es el trabajo en la ciencia, en la disciplina, pero el trabajo real, porque ningún científico se dedica a analizar si el gato alcanza al ratón y a qué trayectoria rectilínea. Uno puede idear situaciones en las que son plausibles y que por ser plausibles pueden ser más motivadoras para el estudiante. Mirar las propuestas de evaluación puede ser un modo de compartir el trabajo, de abrir una ventana hacia el aula. Y entonces aquí hay algunas preguntas que uno puede hacerse, que uno podría trabajar con otros analizando propuestas concretas, ¿verdad? Ante este escrito o este conjunto de preguntas que yo hago a los estudiantes, lo primero es, ¿qué es lo que el estudiante va a tener que hacer para resolver esto? ¿Qué tipo de procesos cognitivos, qué va a tener que poner en marcha para resolver esto? ¿Va a tener que recordar? ¿Va a tener que hacer un análisis lingüístico de cuál palabra encaja? ¿Va a tener que construir una explicación? ¿Qué es lo que le estoy pidiendo? ¿Y qué contenidos tiene que utilizar? ¿Qué conceptos de los trabajados va a tener que utilizar para eso? La segunda pregunta es si esto es lo que yo quiero, porque uno imagino que muchos profes, por ejemplo, y lo aplico a mí mismo como profesor, yo soy profesor de filosofía, aunque hace mucho tiempo que no doy clase, pero también soy profesor a nivel de la universidad en estos temas de evaluación, y muchas veces uno se hace la pregunta, a ver, ¿esto que tienen que hacer es lo que realmente espero de mi curso? ¿O en realidad estoy evaluando cosas que no son las que me propuse como sentido principal del curso que estoy dando? La tercera es la de la motivación. ¿Qué tan motivador puede ser esto para los alumnos? Obviamente es un tema difícil de manejar, hay alumnos que se motivan, siempre vamos a tener alumnos que no se motivan con nada, pero sin duda que resolver una tarea plausible, propia de la vida real, siempre va a ser más motivador que responderle preguntas al docente sobre lo que el docente ya sabe, en las cuales tengo que repetir o bien lo que el docente dijo en clase o bien lo que leí en el texto. Preguntarse por la relevancia de las situaciones que estoy proponiendo para la persona o para la vida social o para el futuro. Y siempre que uno analiza la evaluación analizar la evaluación es un buen modo de empezar a revisar cómo uno está enseñando. Muchas veces, si uno dice, bueno, en realidad yo querría al final del curso evaluar este tipo de habilidades con este tipo de situaciones, probablemente eso a uno lo va a obligar a revisar el modo en que trabaja durante el curso. Para desarrollar esta idea
de tareas auténticas. Voy a poner una muy sofisticada como ejemplo, que es del propio Wiggins, que la toma de un profesor de matemática de 8º grado, y es una tarea bien interesante, que a cualquiera de nosotros nos llevaría un rato largo resolverla. Les pone a los estudiantes esta situación. Estás a cargo de la sección de envolver regalos en una tienda. En promedio, 24.000 clientes compran ropa en la tienda cada año. Y alrededor del 15% de esos clientes piden que la compra sea envuelta para regalo. Cada mes se venden aproximadamente 165 chaquetas, 750 camisas, 480 pantalones, 160 sombreros. El precio de las cajas para la ropa es el mismo. El metro de papel de regalo cuesta 5 pesos. Cada rollo de papel de regalo tiene 1 metro de ancho y 100 metros de longitud. Como responsable de la sección, necesitas planificar los costos para el año, y obviamente quieres ahorrar dinero lo más posible. ¿Cuál sería la forma de las cajas para pantalones, camisas, chaquetas y sombreros que requeriría la menor cantidad de papel de regalo? Varias cosas. La situación propia de la vida real, que se puede encontrar ahí en un lugar de trabajo, que no se resuelve de un único modo, hay 1000 formas de resolver esto. Que el que haya 1000 formas es muy bueno, porque quiere decir que si yo pongo a los estudiantes a trabajar en equipos, si nos pusiéramos nosotros a trabajar en esto, en equipos aquí seguramente llegaríamos a soluciones distintas, y parte de la discusión rica después es ver cada solución, primero cuáles son apropiadas y cuáles no, y segundo, de las apropiadas cuál es la más eficiente en términos del objetivo, que era la propuesta más económica. Y además de la situación, lo que agrega este profesor es cuál es el producto al que tenés que llegar. Como resultado de esto, tú tenés que recomendarle a la sección compras en un informe escrito cuál es el tamaño y la forma de las cajas que deberían comprarse para pantalones, camisas, chaquetas y sombreros, la cantidad de rollos de papel de regalo que se necesitan para un año y el costo aproximado del papel de regalo que se necesita para las ventas de un año. Y luego, ¿qué se va a tener en cuenta para evaluar el trabajo? La sofisticación matemática de la propuesta, los razonamientos y métodos matemáticos, la efectividad de la propuesta, la calidad del informe y la precisión de la propuesta. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás y cómo define Wiggins una tarea auténtica a partir de este ejemplo? Él dice, una tarea auténtica tiene 6 características o propiedades centrales. Lo primero es que tiene un propósito al cual el estudiante tiene que llegar. Tiene que llegar a un producto, a un informe, en este caso a un informe escrito, a una determinada meta. No tiene que responder preguntas o resolver ejercicios en abstracto, sino tiene que resolver, llegar a un producto. Segundo, ese producto está destinado a alguien. El estudiante tiene que trabajar pensando en que está dirigiéndose, no que está repitiéndole al profesor lo que el profesor ya sabe, sino que está explicándole algo a un tercero. ¿Sí? Tiene una audiencia. Tercero, es una actividad que tiene incertidumbre. O sea, no hay un camino mecánico único para resolver esa tarea. Puede haber distintos. Normalmente tendemos nosotros mucho a trabajar con preguntas que solo admiten una respuesta correcta o que solo requieren aplicar una fórmula y que solo tienen un resultado correcto. Y los acostumbramos a los estudiantes en eso. Cuarto, las tareas auténticas, las tareas propias de la vida científica, de la vida cotidiana, de la vida en sociedad, tienen una dosis de incertidumbre. Tienen restricciones. Hay cosas, en este caso, el estudiante tiene que trabajar con que los rollos de papel son de 1 metro de ancho y 100 metros de largo. Okay, ese es un dato, no lo puede modificar, no puede inventar rollos de papel de 2 metros, tiene que trabajar con esa restricción. Y en base a eso tiene que tomar decisiones teniéndose en cuenta. Lo quinto es que siempre que requieren no se resuelven con un único conocimiento, con una única fórmula. En esa situación el estudiante tiene que manejar
geometría del espacio, porque tiene que manejar el tema de la forma de la caja, tiene que vincular eso con geometría plana, el papel de envolver plano, tengo que ver cómo me arreglo para que el papel con esas características de 1 metro y 100 metros me sirva para cerrar una caja que está en el espacio. Y tengo que lidiar con las matemáticas, ¿verdad? Tengo que saber que de todas las compras tengo un 15%, tengo que ver eso, cuánto implica en cajas para un año, en fin, tengo que hacer una serie de... O sea, siempre en la vida real uno nunca resuelve las cosas con un único concepto ni con una fórmula, que es lo que a veces los entrenamos a los estudiantes para hacer. Y por último, y muy importante para el tema en el que venimos, que es el del carácter formativo de la evaluación, un trabajo de esto requiere un proceso, no se resuelve, no es un escrito de 40 minutos. Es un trabajo que lleva tiempo, nosotros no lo resolveríamos ahora en una hora, pero que además, en el cual el estudiante puede llegar a una primera solución, la podemos discutir y uno después le puede dar la oportunidad de hacer una segunda versión una vez que discutimos la primera y vimos cuáles eran los puntos flacos y cuáles eran las fortalezas y vimos cómo lo resolvieron otros. Que tiene que ver con lo que decía esto, con lo que yo hoy decía al principio de la importancia que tiene darle a los alumnos la posibilidad de probar, hacer una primera versión de un trabajo, revisarlo y luego rehacerlo. Pero en un trabajo de esta complejidad uno sí tiene oportunidades de hacer devoluciones, cosa que no puede hacer cuando uno trabaja con preguntas que tienen solo la posibilidad de hacer respuesta correcta o incorrecta. Nosotros a partir de esto y de esta investigación y más, una de las cosas que hicimos fueron talleres y es parte de lo que queremos hacer con ustedes también, talleres en que los profes tomaban una propuesta de evaluación y la tenían que transformar en una situación auténtica. Entonces es un ejemplo real de un grupo de profes de bachillerato, de medicina si no me equivoco, donde tenían un escrito con estas 5 preguntas. ¿Qué es el colesterol? ¿Qué diferencia hay entre el colesterol bueno y el colesterol malo? ¿Qué consecuencias tiene el colesterol sobre la salud humana? ¿Qué factores pueden causar un alza en los niveles de colesterol? ¿Qué hábitos de alimentación y ejercitación contribuyen a evitar el colesterol malo? Entonces, típica, escrito, 5 preguntas. Entonces, piensen cuál es la situación en que estoy poniendo al estudiante. Le estoy haciendo 5 preguntas, el estudiante tiene que responderlas, está escribiendo ¿para quién? Para el docente, sobre algo que él sabe, que el docente ya sabe, y en el fondo lo que estoy pidiendo es que escriba lo que hablamos en clase o lo que explicó el profesor o lo que leyó en el texto, y se lo está diciendo al profesor. Entonces, la tarea del equipo era, bueno, ¿cómo hacemos de esto, cómo podemos hacer de esto una tarea que tenga características de tarea auténtica como acabamos de ver? Y esta fue la situación a la que ellos llegaron. Idearon esta situación. Supongan que la intendencia municipal, esto está escrito para los estudiantes, es la reformulación final a la que llegaron luego de un proceso de trabajo, ¿verdad? Supongan que la intendencia municipal de Montevideo invitó a sus alumnos, a los alumnos de su liceo de bachillerato de medicina, a participar en una jornada de prevención en el marco del Día Nacional de Lucha contra las Enfermedades Cardiovasculares. Una situación que suele ocurrir, campaña en Montevideo, cáncer de mama, lucha contra las enfermedades cardiovasculares, etcétera, puestos móviles. Para ello deberán elaborar un boletín informativo que será distribuido en puestos especiales donde las personas podrán realizarse gratuitamente análisis de sangre para determinar sus niveles de colesterol. Entonces tengo un producto a elaborar, un boletín informativo, y un destinatario es para las personas que ese día van por la calle, ciudadanos de pie, entran a un puesto móvil y se hacen un análisis de sangre. El producto tiene que tener una extensión máxima de 4 carillas, cada una de las cuales será una hoja tamaño A4, es decir, 4 paginitas así, media hoja de A4. Muy importante, porque a veces creamos la cultura de que mejor uno hace un buen escrito si escribe muchas páginas. La vieja, no sé si todavía existe, pero en mis tiempos, en filosofía en particular, estaban los estudiantes que decían que los profes pesan, cuentan la cantidad de páginas y ponen la nota. Acá hay que escribirlo en 4 páginas. En la primera página del boletín deberán elaborar un eslogan que resuma el objetivo de la jornada y resulte atractivo para las personas a las cuales está destinado. Elaborar un eslogan
tengo que pensar un poco en el destinatario, en el tema, qué es lo que quiero comunicar. Debe contener información clara y concisa sobre qué es el colesterol, por qué se habla cotidianamente de colesterol bueno y colesterol malo, cuáles son los niveles de referencia normales para hombres y mujeres. Debe explicar qué relación existe entre los niveles anormales de colesterol y el riesgo de padecer un infarto. Debe presentar recomendaciones en cuanto a la dieta más adecuada para las personas con niveles anormales de colesterol, en particular cuál es el consumo de grasas necesarias, el balance entre grasas saturadas e insaturadas. Debe indicar qué tipo de ejercicio físico se recomienda y por qué. Entonces, si se ponen a ver con detalle, los contenidos o temas son las mismas preguntas del escrito original, pero el contexto y la situación hace una gran diferencia. ¿Por qué? Primero, porque siempre se dice una forma de darse cuenta que alguien entendió algo es cuando puede explicárselo a otro. Entonces, aquí lo interesante es que el estudiante no tiene que escribirle al docente sobre lo que el docente ya sabe, sino que tiene que ponerse en la situación de que le va a explicar a un ciudadano de a pie el colesterol, la diferencia entre colesterol bueno y colesterol malo, etcétera, etcétera. Entonces, eso exige un trabajo, un nivel de reflexión mucho más alto que escribirle al profesor sobre lo que el profesor ya sabe. Pues me tengo que poner en alguien que no sabe el tema y se lo tengo que hacer entender, se lo tengo que hacer entender de modo sintético. Entonces, este tipo de situaciones, primero, hacen más relevante el contenido. En general, la experiencia es que resulta más motivador para los estudiantes hacer una tarea de este tipo que responder las 5 preguntas originales. Y desde el punto de vista cognitivo es más demandante hacer esto en términos de reflexión y de procesar información que simplemente responder preguntas específicas. El contraste entre ambas no pretende decir que el primero sea malo, sino que este modo, y además acá simplemente me refiero al testimonio de las propias profesoras, este modo resultó más atractivo que el primero para los estudiantes. Pero no quiere decir que esté mal trabajar del primer modo. Lo segundo, depende también, y tomo nota de lo que dice la colega, puede ocurrir con cualquiera de las dos casos. Depende también del proceso de trabajo que uno haga. O sea, se supone que este proceso, eso no está dicho aquí, implicaba que los distintos alumnos trabajaban y elaboraban distintos folletos, que los folletos se discutían en clase, que los estudiantes tenían que presentar y discutir los folletos, y además que uno, es parte de lo que vamos a ver en la segunda parte con matriz de valoración, uno puede mirar o evaluar, por ejemplo, un modo de evaluar el folleto es si es un recorte y pego y en realidad no hay una explicación, o en qué medida hay una explicación. Uno puede combinar con otras cosas. Pero les pido, por ahora dejemos abierto el tema, no quiero poner es una cosa o la otra, simplemente digo, aquí hay cosas que deberíamos pensar como para hacer más real el trabajo con el contenido y más motivador. Pero de todos modos, sí, o sea, todo trabajo puede pervertirse en el sentido que dice la colega, de que el alumno simplemente lo haga para cumplir y que no haya un real trabajo de comprensión. Sí. No, por eso. Pero también el otro se puede discutir y se puede armar una discusión sobre esas 5 preguntas de escrito, de por qué cada uno respondió una cosa, etc. Hay cosas que dependen de cómo usa el instrumento y no del instrumento en sí mismo. Avanzo ya hacia el cierre, simplemente mostrar un par de ejemplos más por la positiva. Este es un caso que aquí no está en contexto porque sería muy largo, pero una de las cosas que encontramos en primaria, sexto, es el uso muy poco uso de textos auténticos, mucho uso de texto narrativo, poco uso de textos auténticos, y además una forma de preguntar para comprensión de lectura muy genérica. ¿Cuál es tu opinión sobre? ¿Cuál es la idea principal? Ese tipo de preguntas. Este ejemplo lo que tiene, ustedes no lo leen y no pretendo que lo lean, pero la maestra lo que hace es tomar un texto auténtico sobre conducción de ciclomotores, un texto de la Dirección de Seguridad Vial,
que hace una serie de especificaciones sobre los cuidados que hay que tener para conducir un ciclomotor, y luego hace preguntas muy específicas: cuáles son las partes del cuerpo que están más expuestas a daños en caso de accidentes, por qué es importante el uso del casco, menciona 2 razones por las cuales es recomendable usar ropa llamativa, etc. Entonces, también lo tomo como ejemplo de maestra que se toma el trabajo de conseguir textos auténticos y que hace buenas preguntas en relación al texto. Otro ejemplo es de situaciones auténticas, y en este caso de originalidad en el modo de plantear el problema. Esta es una maestra que le pone a los alumnos la situación de un paseo de fin de año y le da una serie de datos: el precio por día y por niño en el complejo turístico, el costo total del transporte, el precio de la entrada a un parque acuático, el número de alumnos que van a participar en la salida y la duración de la estadía. Lo que está destacado en rojo es la consigna que le da la maestra. Dice: indica con una frase lo que se busca con cada cálculo realizado, y después resuelve. Entonces la maestra lo que hace es darle los cálculos. Entonces le dice: bueno, 320 por 3 por 42. ¿Para qué queremos calcular con esa cuenta? Entonces el estudiante tiene que volver a los datos y dice el precio total de lo que gastaron en el paseo todos los niños juntos. 320, en el complejo turístico, perdón, en el complejo. Era el costo del complejo por 3 días, era el costo diario, y por 42 niños. Después 25 por 42, el estudiante dice el precio de todas las entradas al parque acuático. Y luego, la primera era igual a y B, y luego todavía lo pone más sofisticado porque dice A más B más 12.810 igual C. Y el niño dice lo gastado por todos los alumnos en todo el paseo. Y luego C dividido 42 igual D, lo gastado por cada niño. Este es el monto total dividido la cantidad de niños, lo gastado por niño durante el paseo. Entonces, ese es otro ejemplo interesante de situación auténtica, por un lado, cotidiana o propia de la vida cotidiana en la escuela, pero además original en el modo en que les propone la tarea y los hace pensar a los estudiantes. Y por último, simplemente un paso rápido, esta es una profe de Rivera, que también profe de geografía, y que armó una situación vinculada al tema de la minería, que era parte de los temas que ella tenía que trabajar, y entonces la situación en que los pone es que tienen que hacer un informe para el Ministerio de Industria, Energía y Minería sobre la sustentabilidad del recurso oro, que es una de las explotaciones que hay allí en Minas de Corrales. Y además le dice uno de los objetivos es crear un blog para que la población tenga acceso a esa información y pueda opinar. Las conclusiones de trabajo y el blog serán presentados en la Semana del Oro en Minas de Corrales. Y entonces lo que les pide a los estudiantes, y aquí entran los contenidos que ella quería trabajar: identificar los sectores morfológicos del país, especificando en cuáles es posible encontrar oro, caracterizar la explotación aurífera en Minas de Corrales, explicar cómo la actividad minera fue determinante en la estructura social de la ciudad y dar a conocer los impactos ambientales y sociales, positivos y negativos en la región, discutiendo si su explotación es sustentable. Entonces aquí de nuevo los pone en una situación y los hace trabajar en formato informe dirigido a una audiencia. Probablemente aquí uno de los comentarios que yo haría es faltaría especificar más las características que tiene que tener el informe, porque los estudiantes en general no tienen idea de qué sería un informe para el Ministerio de Ganadería y demás. Tiene como interesante la idea del blog. Uno de los recursos útiles hoy día es pedirle a los estudiantes que generen contenidos para sitios de internet y demás, porque son las cosas que los motivan y en las cuales es una herramienta o un medio de comunicación con el cual están familiarizados. Diciendo esto, primero, nada de lo que dije debe leerse en el sentido de que no sea relevante la memoria, que los alumnos memoricen conceptos y definiciones, o que los estudiantes se ejerciten y mecanicen ciertas cosas, o que uno trabaje en el contexto propiamente de la disciplina y que los estudiantes comprendan, o lo que decía recién la colega, que hagan una discusión sobre el colesterol y más sin ninguna situación en términos de la comprensión dentro de la propia disciplina. O sea, no estoy diciendo que eso esté mal, ni quiero decir, no me gusta más, nunca me gustaron las dicotomías de educación tradicional, educación nueva, método activo, método...
sea, creo que todo es valioso. Lo que sí creo es que esta perspectiva de las tareas auténticas y del nivel de reflexión agrega cosas, agrega motivación y agrega significado para los estudiantes. Y para cerrar, me gustaría, Wiggins usa la metáfora de la educación y el deporte. Él la usa, es estadounidense, entonces utiliza el béisbol como deporte. Yo prefiero utilizar el fútbol, que es más nuestro. Pero entonces básicamente lo que él dice es esto. Lo que nos pasa muchas veces en educación es lo siguiente. Imagínense que este es un curso para aprender a jugar al fútbol. Entonces yo soy el profesor, ustedes vinieron a aprender a jugar al fútbol. Primer día de clase, la historia del fútbol. Entonces les traigo un PowerPoint y les hago una explicación del fútbol, que nació en Inglaterra en tal año. Les digo que el decano en Uruguay en fútbol es tal equipo. Y ya podemos hacer una discusión, un análisis histórico de si fue Peñarol Nacional. Segunda clase teórica, las reglas del fútbol. Es el córner, el outball, etc. Cuando ustedes se empiezan a aburrir ya de escuchar, decimos, bueno, vamos a hacer clase práctica. Entonces, nos ponen todos contentos, nos ponemos shortcitos y championes, vamos a la cancha. Y la clase práctica consiste en ejercicios. Entonces vamos a aprender a sacar el outball y todos aprendemos a tirar penales, aprendemos a hacer pases. Muy bien, terminó la clase práctica, volvemos, llega el final del trimestre, prueba de evaluación, prueba escrita, escriban quién hizo el gol del triunfo en la final de Maracaná. Les pongo un ejercicio más práctico, supónganse, les pongo un diagramita que el jugador le dio el pase acá y fulano lo recibió acá y el defensa estaba aquí y en línea cobró offside, estuvo bien cobrado o no, justifique su respuesta. Y luego, esa prueba teórica. Prueba práctica, volvemos a la cancha y cada uno tiene que tirar 3 outballs, levantar un córner, tirar un penal y con eso aprueban el curso. Entonces lo que dice Wiggins es, pero nunca jugamos un partido. Entonces, si nunca jugamos un partido, nada, todo pierde sentido. Ustedes se van a quedar con las ganas. Entonces, Wiggins lo que dice es, en educación nos pasa lo mismo. Aprendemos la teoría, aprendemos la práctica en cosas aisladas, pero nunca jugamos un partido. ¿Qué es jugar el partido? Es ponernos en situaciones donde lo que estamos aprendiendo tiene sentido real. Entonces lo que dice Wiggins no quiere decir que ejercitarse o aprender fundamentos teóricos no tenga sentido. Tiene sentido, lo que acabo de decir. No quiere decir que aprender mecánicamente cosas y aprender definiciones conceptuales y demás no tenga sentido. Tiene sentido, pero tiene sentido si en algún momento jugamos el partido. El problema que tenemos es que muchas veces no llegamos a jugar los partidos con los estudiantes porque nos falta eso de ayudarlos, que es el momento en que el estudiante ve el sentido de todo lo que le estamos enseñando, que es cuando lo ponemos en una situación en la que todo lo que estamos aprendiendo sirve para resolver un problema, para enfrentar una situación propia de la vida real.